Mi nombre es Asice Fernández, vicepresidenta para Johnson & Johnson MedTech del Clúster Sur, y en este ciclo de entrevista, en el marco de nuestra campaña Cuenta Corazón, queremos acercar información a nuestros pacientes acerca de los distintos riesgos cardiovasculares. Y para eso tengo a mi querido colega Mariano. Un gusto, Asice. En el día de hoy nos acompaña el doctor Alberto Alves de Lima, que es el director médico del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, y el doctor Fernando Escasuso es el jefe del servicio de arritmias del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires también. En esta charla, la idea es tratar de conversar, que ellos nos expliquen acerca de lo que son las arritmias cardíacas, el tratamiento de la fibrilación auricular, una de las arritmias con mayor frecuencia, nuevas terapias, innovación. ¿Bien? Así que les agradecemos por su participación. No, a ustedes, Asice, Mariano, muchísimas gracias. La verdad es un honor enorme para nosotros estar acá y más en un entorno de Johnson & Johnson que tiene que ver con un prestigio. Hace un rato cuando entraba me mostraban toda la trayectoria del tiempo, y siempre cuando uno ve esas fotos de tantos años atrás habla de toda una persistencia en la idea y un éxito finalmente como en el mercado. Así que para nosotros es un gran honor desde el ICVA poder compartir este espacio. El ICVA desde sus inicios, ¿no? De más de 47 años, calculo, de año 85 que está acá en la sede en Blanco Encalada, ha venido desarrollando. Yo no quiero... Desde el año 90 que estoy ahí, así que como que de esos 47 llevo unos cuantos años y he visto todo el proceso también interno. Ha desarrollado su trayectoria y es un poco asociando a poder, a que es un gusto participar acá, ha centrado su desarrollo en 3 pilares que tienen que ver con la asistencia, la docencia y la investigación, y que es lo que nos ha llevado en este momento a un lugar interesante de posicionamiento a nivel local que nos permite ofrecer tratamientos en cardiología en forma general y en particular el tratamiento de las arritmias. Hola, ¿qué tal? Buen día. También agradecerles este espacio de comunicación y de encuentro en un momento que creo que la educación es uno de los pilares, como ya lo dijo Alberto, y tener estos espacios nos es útil y grato. Así que gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Bueno, y un poquito ya contestó mi primera pregunta. Yo quería hablar un poquito del ICVA, como para situar a la gente qué es el ICVA y cómo ha logrado posicionarse como un referente en la cardiología, no solo en Argentina, sino que también en la región, ¿no? Entonces, si me podrían un poquito, ¿cuáles son esas 4 o 5 pilares que los tienen hoy día con la reputación y el prestigio que tiene la institución? Como te decía, desde el principio se basó en estos 3 pilares. Pero hay una cosa de muchos años que siempre nos han contado los fundadores, a los cuales conocí absolutamente todos. Ellos decidieron armar una organización en la cual ellos pudieran atender a sus propios familiares. Y desde esa lógica se fue construyendo la idea de la característica que tiene la organización, que fue transitando, obviamente, por infinidad de caminos, de crisis como es propio acá también de la Argentina, hasta ir consolidándose en su misión y su visión. Y es muy firme, muy clara en cuanto a que hemos podido traducir nuestra visión y misión en nuestros pilares estratégicos y ahí nuestros indicadores. La visión del ICVA es que los pacientes con enfermedades cardiovasculares vivan más y mejor. Y nuestra misión tiene que ver con la prevención, diagnóstico, tratamiento de enfermedades cardiovasculares en base a la eficiencia, en la calidad y con foco en la experiencia del paciente y los colaboradores. Eso, así como te lo estoy contando, que en muchas organizaciones queda en un papel, lo vivimos muy intensamente traducido en nuestro tablero de control, en el cual lo usamos a través de los pilares del tablero de control que tienen que ver con experiencia del paciente, desarrollo de personas, posicionamiento, eficiencia operativa, rentabilidad y crecimiento. Esos pilares traducen, buscan poder dar realidad a esa misión y visión que trasciende fuertemente lo que está en un papel. Tremendo, ¿no? Y me llama la atención que hablen de prevención como institución, ¿no? Porque nosotros en los distintos países de América Latina estamos más acostumbrados a curar, ¿no? A solucionar el problema más que a prevenir. Creo que ese es un desafío que todavía tenemos. Así que me encanta que tengan eso como parte de su visión. Bien. Particularmente, doctor Escasuso, quisiera consultarle respecto de lo que son las arritmias cardíacas, la prevalencia y
que nos comente acerca de lo que es la fibrilación auricular. Sí, bueno, la fibrilación auricular es una arritmia, entre muchas de ellas. El tema de actualidad es que es la arritmia con mayor prevalencia y es el principal motivo de consulta hoy en día en un centro cardiológico, tanto sea en la guardia como en el consultorio. De hecho, grandes autores y colegas lo han definido como la epidemia del nuevo siglo, de este siglo que estamos cursando, porque el número ha ido increciendo de manera significativa, de manera no esperada. Varios motivos: porque aumentó la longevidad de la población, porque mejoraron los métodos diagnósticos y porque hay un boca en boca, entonces todo el mundo empieza a preocuparse por ello. Así que este es el tema de la fibrilación auricular y después, bueno, qué hacer con este problema que ya hoy es de salud pública. Sobre todo se ve muy claramente en donde los sistemas son asistidos por el Estado, donde tienen que hacer un análisis de costos y de recursos y de capacidades y han saturado todos los sistemas de salud. Y entonces creo que ahí es donde empieza la historia de revalorizar la arritmia, que antes, cuando yo estaba en formación, lo que te decían es, bueno, la fibrilación auricular es una arritmia benigna, si le controlas los síntomas no le va a pasar nada al paciente, hasta que empezamos a obtener datos, diría del año 2000 a esta parte, que no nos contaban esa historia y que era una historia equivocada. Yo creo un poco agregar también el rol en el impacto epidemiológico, ¿no? La causa principal, unas primeras causas de accidente cerebrovascular, ¿no? Primera causa de incapacidad que tienen las personas, lo cual genera eso enormes costos al sistema de salud y obviamente la experiencia y la vida de la persona queda, después de un accidente cerebrovascular, queda totalmente truncada. Y yo quería truncada, ir un poquito a eso, porque en el fondo yo no tengo claro y quería saber su opinión. ¿Cuál es la percepción o el conocimiento de los pacientes, de su familia, de que esto existe y que tiene ese riesgo, como usted dice, dentro de todos los riesgos que tiene, el de accidente cerebrovascular, que es enorme, ¿no? ¿La gente conoce las arritmias, sabe lo que son, sabe que tiene que ir al médico a tratársela o a buscar un tratamiento? ¿O cómo ven eso ustedes, los pacientes que atiendan? Bueno, mi percepción es que tenemos un serio problema de educación a nivel general. Si uno habla de percepción de salud cardiovascular, yo creo que la población me incluyo, crecido y cambiado un montón en nuestros hábitos, dejar de fumar, hacer deportes, comer sano, hacer atención a las horas de descanso. Yo creo que eso ha cambiado, las prohibiciones de fumar en lugares públicos, pero cuando llegamos al tema de la arritmia, todavía para la medicina es un tema muy nuevo, sobre todo porque las posibilidades terapéuticas que tenemos hoy, estamos hablando de hace 20 años para la fibrilación auricular, 30 años para las otras. Antes era todo tratamiento farmacológico y control del síntoma, y hoy poder decirle a un paciente que se puede curar de su fibrilación auricular, y no siempre con la ablación, a veces con cambio de hábitos, eso es nuevo, es novedoso y tiene que haber un cambio cultural en la comunidad médica. Esa es la lucha que estamos teniendo hoy de tomar conciencia, en particular con fibrilación auricular. No sé tu visión, Alberto, cardiólogo clínico. No, comparto. En general la gente, cuando no percibe riesgo, no se preocupa. No actúa. Y esto es una arritmia muy silente, ¿no? Como pasa con la hipertensión arterial. Cuando te avisó que estaba, justamente los dos problemas son a través de un accidente cerebrovascular. Lo cual muchas veces vos querés concientizar y haces un montón de campañas, pero bueno, si no tuviste un familiar o alguien cercano que le pasó, parece que siempre el problema lo van a tener los demás. Entonces, y que a vos no te va a llegar. Y este famoso "a mí nunca me va a pasar", tiene que ver que en un momento sucede, porque se asocia, como decía, a esta no diagnóstico, y que de hecho, seguramente Fernando nos va a comentar, es muy sencillo detectarlo, pero en general no te das cuenta. Justamente a eso viene mi siguiente pregunta. Respecto del autodiagnóstico, ¿hay algo que nosotros podamos hacer para poder entender, o en nuestros hogares, la manera si tenemos fibrilación auricular o no? Bueno, de lo que hay en evidencia, que creo que es lo más importante, tomarse el pulso es una maniobra, así como está para las patologías mamarias el autoexamen. Yo creo que en fibrilación auricular demostró una alta tasa de diagnóstico tomarse el pulso. Obviamente que, llegado acá, hoy, acá y ahora, la tecnología nos asiste muchísimo. Están los
los teléfonos inteligentes que te hacen diagnóstico de frecuencia hasta la sístole, y hay algunos sistemas que te dicen el diagnóstico. Están solamente diseñados, por ejemplo, los relojes de Mac te dicen solamente diagnóstico de fibrilación auricular, no te hace diagnóstico de arritmia ventricular, fibrilación auricular, y hacen la tira de electro y la envían por mail a quien vos decidas, a vos mismo, a tu médico. O sea, eso ha cambiado radicalmente la posibilidad diagnóstica. Hay Holter que son implantables, que los puedes tener hasta 3 o 5 años para detectar un episodio de fibrilación auricular, y hay monitoreos no invasivos, Holter de 7 días, 21 días. Entonces, todo esto ayuda al diagnóstico, pero como dijo Alberto, si tomamos conciencia de que estamos frente a un problema y que hay que ir a detectarlo. Yo empezaría por tomarse el pulso, y ante la duda de un pulso, si es regular o irregular, que se le puede explicar al paciente, y en campañas en la vía pública, ahí utilizaría las otras herramientas. Yo creo que acompaña un poco lo que dice Fernando, porque debe haber muchos de los que nos están escuchando que no tienen los dispositivos, ¿no? Y esto del pulso, que es una maniobra sencilla, con 2 dedos de la mano, el pulso carotídeo, comprimir suavemente hasta percibir, y hay 2 situaciones muy claras. O sentís como el secundero del reloj, tac, 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 o sentís, eso está bien, o sentís como si estuvieras haciendo un telégrafo, como era el teléfono. Por ahí muchos jóvenes no saben lo que es el telégrafo, pero créanme que existía, que era una manera de emitir mensajes en el cual era justamente sumamente irregular, que se tocaba tac, 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 tac. Bueno, si sentís eso, como el telégrafo, es una alarma. Hay que prestar atención. Porque puede haber otras cosas que provocan lo mismo, pero es decir, o se parece como la aguja del reloj, el secundero, o se parece al telégrafo. Y ahí, cuando aparece el telégrafo, hay que prender las alarmas y consultar. Bueno, y diagnosticamos y tenemos distintos tipos de tratamiento, cada uno customizado al tipo de paciente, ¿no? Entonces, yo acá quiero hablar, conocemos que la ablación con catéter puede curar, digamos, el 90% aproximadamente de la arritmia. ¿Cuáles son los distintos tratamientos que tienen ustedes y que pueden ofrecer al paciente frente a una situación así? Bueno, frente al primer episodio de fibrilación auricular, lo que amerita es la evaluación del paciente. Hay que descartar de primera vez que no es una fibrilación auricular secundaria. Puede haber un hipotiroidismo, una enfermedad de Chagas, anemia, pericarditis, bueno, un montón de patologías que por sí solas pueden justificar esa arritmia no como propia del paciente. Ahora, una vez determinado que el paciente tiene fibrilación auricular, hoy 2025, y para no hacerlo muy extenso, el único tratamiento y el mejor tratamiento es la ablación de la fibrilación auricular. En todos los escenarios y en todas las situaciones demostró que la ablación es mejor que el tratamiento médico o tratamiento farmacológico, para ser más claro. Incluso hay un trabajo que se hizo, se llama SHAM-PBI, que es a la mitad de los pacientes se le hizo la ablación, a la mitad no se le hizo la ablación. Ninguno de los pacientes sabía a quién se lo había operado o no. O sea, se sometieron a una intervención sin saber si se le iban a hacer. ¿Por qué tardó 25 años? Porque hasta hay una cuestión ética acá que se superó, y ese trabajo demostró que la ablación es mejor que cualquier otra cosa. Entonces, creo que hoy, si me preguntan qué hay que hacer con una fibrilación auricular, cuando pensamos que hay que tratarla, o sea, no es el primer episodio, pero si yo decido que esa fibrilación auricular de mi paciente hay que tratarla, el tratamiento es la ablación. Ese sería mi mensaje. Doctor Escasuso, quisiera particularmente que nos explique en qué consiste el procedimiento de la ablación cardíaca. La ablación es un procedimiento percutáneo, es decir, un procedimiento que se hace a través de la piel, quiero decir que no hay heridas, no hay cortes, luego no hay suturas. Se hace mediante la punción en la ingle derecha de una vena llamada vena femoral, que nos lleva en su recorrido hasta el corazón. Por la vena introducimos catéteres, para que la gente se imagine. Los catéteres son cables diseñados de una manera especial, dirigidos. Otra pregunta es, doctor, ¿eso no es un daño? No es un daño, pues estamos sacando lo que no sirve de su corazón y que va a seguir enfermando y contagiando al resto de las células que hasta el día de hoy sí están sanas. Una vez que se eliminan todas las zonas de cortocircuitos dentro de la aurícula izquierda y en la zona de las venas pulmonares, se retiran los catéteres, se hace un vendaje compresivo y el paciente se despierta porque lo hacemos con anestesia general, y ahí viene la parte de la recuperación y el paciente se va con un ritmo normal a su casa,
con el seguimiento posoperatorio, por supuesto que esto amerita. Eso sucintamente sería un procedimiento de ablación. Y tengo otra pregunta ahí. Adelante. El mundo médico, la comunidad médica, y aquí hablo de los cardiólogos, ¿están de acuerdo con ese statement que tú estabas diciendo que el mejor tratamiento es la ablación? Esa respuesta la da mejor Alberto que yo, porque él está en el mundo de la cardiología y yo tengo una visión muy telescópica, digamos. Yo veo 4 venas siempre. Sí. Alberto es más integral. Porque acá es un trabajo en conjunto, ¿no? La respuesta sería no. ¿Está bien? No. Esto ha venido avanzando y en realidad históricamente existía el tratamiento médico y a medida que fue transcurriendo los años se fue comparando el tratamiento médico contra el tratamiento de la ablación y bueno, hay en las guías, digamos, por lo menos en las indicaciones, alguna equilibrio en si los pacientes en cuanto al tratamiento médico inicial, por ahí inicialmente en la comunidad médica se puede intentar un tratamiento farmacológico y al tener una recaída, sobre todo en las personas sintomáticas, indicar la ablación. No indicarla como la primera cuestión, eso es el consenso general, diría, pero que se ha ido modificando porque antes realmente indicaba una ablación, una rareza, y hoy está muy a la mano. Así que comparto ideológicamente un poco lo de Fernando, creo que es el tratamiento definitivo, es el tratamiento, es decir, definitivo es que la tasa de recidiva es baja, entonces más del 90% puedes liberarte la arritmia que altera mucho no solamente el riesgo de accidente cerebrovascular, sino tu calidad de vida, porque antes de los 65 años la probabilidad de accidente cerebrovascular, salvo que tengas otras cositas, es baja, pero la realidad es que altera mucho la calidad de vida porque dificulta mucho tu capacidad frente al esfuerzo. Entonces, querés hacer una actividad, querés jugar al tenis, querés hacer algo de esfuerzo y enseguida se acelera y entonces te genera cierta dificultad. Entonces, para respirar, entonces te baja mucho la capacidad funcional. Entonces, es necesario el tratamiento. Inicialmente, yo creo que el tratamiento farmacológico tiene un espacio y que frente al fracaso, la ablación es sin ninguna duda la primera opción, pero bueno, seguramente con el tiempo ya será nada más que eso, pero creo que un sistema de salud... Ahí nos queda trabajo todavía por hacer con el sistema de salud, claro, la comunidad médica, ¿verdad? Y con los pacientes. Es un sistema de salud muy estresado que, bueno, en cada caso creo que hay que mirarlo y en algunos casos tiene un buen resultado el tratamiento médico para poder mantener, porque lo importante es conservar el ritmo. ¿Está bien? Entonces hay casos que, bueno, si uno puede conservar el ritmo y no tiene recidiva, digamos, documentada por lo pronto, bueno, la idea es que mantenerte con ritmo sinusal. En algunas personas el tratamiento farmacológico tiene buen resultado, en la gran mayoría no. Eso también es lo que sucede. Entonces, bueno, en ese punto me parece que es buscar ahí un punto, ¿no? como de equilibrio, sobre todo en un sistema de salud tan estresado, ¿no? Yendo particularmente a lo que es el tratamiento en sí, doctor Escasuso, ¿podría contarnos, por favor, respecto de los avances, la adopción del navegador cardíaco, nuevas tecnologías? ¿Cómo facilitan ese tipo de tecnologías en su práctica diaria? Bueno, la verdad que el avance tecnológico y la incorporación de la tecnología es uno de los pilares en nuestra institución y es por esto, porque nos lleva a resultados que antes eran impensados. Yo quiero destacar, cuando yo empecé a hacer ablación de fibrilación auricular, año 2003, la primera ablación en el mundo se había hecho en el año 98, o sea, 5 años después era el inicio. La tasa de éxito era del 70%. Y con una tasa de complicación que era del 20%. Y estábamos felices. Por primera vez se podía tratar la fibrilación auricular, que para los electrofisiólogos era la única arritmia que no podíamos tratar. Y eso nos generaba una frustración. Ahora ya la podíamos tratar, pero con esos números y esos resultados. Entonces la tecnología hoy nos lleva a una tasa de éxito del 90%, 1% de complicaciones, y el procedimiento es ambulatorio. Tardamos 50 minutos. Yo tengo una anécdota, hoy la puedo contar, antes me avergonzaba mucho. Tengo una ablación de fibrilación auricular allá por el año 2003-2004, que la hice en 2 días diferentes, porque cuando terminé de hacer las venas izquierdas estaba tan agotado
que le dije al paciente, era sin anestesia, con esto estoy diciendo eso, que no podía seguir adelante porque tenía miedo de complicaciones, que las venas derechas las íbamos a hacer al día siguiente. Y en una ablación de FA no infrecuentemente se hacía en 2 tandas, de lo que se tardaba. Hoy en 50 minutos hacemos piel a piel y en 4 horas se va de alta. Todo esto es la experiencia, es el recurso humano, es el alto volumen, pero sin la tecnología no hubiéramos podido lograrlo. Entonces los sistemas de mapeo, que es hacer una geometría tridimensional y utilizar energía como es el calor, pero donde no es entregar calor, es donde me pueda medir la potencia, el gramaje, el contacto, el tiempo, la distancia, la profundidad de la lesión. Es como ir en ruta a la noche, pero con buscahuellas. Uno ve todo y sabe todo y esa es la tranquilidad. ¿Hay otras alternativas? Por supuesto que sí. No entrar mucho en detalle porque es sintonía muy fina. Se puede hacer con frío, se llama crioablación. Está el campo eléctrico o campo pulsado, se llama pulse field ablation. Creo que cada tecnología nos aporta algo para un determinado tipo de paciente. Ninguna tecnología puede ser aplicada a todo el mundo y por eso que yo creo personalmente que hay que tener todas las tecnologías porque no sabemos qué tipo de paciente vamos a tener ese día enfrente y cuando uno planea la estrategia, uno encuentra que puede usar o crío o puede usar calor o puede usar campo eléctrico. Pero en todas lo que nos han ayudado es el aporte, el avance tecnológico, sin hablar lo que usamos hoy de imágenes. Antes estaban los especialistas en imágenes y hoy nosotros en ecografía usamos ecografía para la punción de miembros inferiores, ecografía intracardíaca para guiar la punción transeptal, para ver si hay derrame, para ver cuántas venas tiene. O sea, la ayuda de la imagen, es tener un ecógrafo que vaya por la vena y esté dentro del corazón, eso es un avance tecnológico que nos sirvió para bajar 10 veces nuestra tasa de complicaciones. Dije 20% allá por el 2003, estamos en 1% de complicación. Eso es tecnología, porque yo la punción siempre la hice igual, mi destreza siempre fue la misma. ¿Qué me cambió? El aporte tecnológico. Yo resaltaría en ese sentido el diferencial en el ICVA, de que él cuenta con esos elementos permanentemente, tanto la ecografía para hacer la punción a nivel de la arteria femoral, en la ingle, pero también para hacer esa punción transeptal. Es decir, es un estándar, es normal, es una herramienta cotidiana que tenga todos esos elementos que permiten, y eso sí es un diferencial, además de los equipos de rayos, ¿no? Que te permite tener los resultados, ¿no? Y hablábamos que de una tasa de reablación del 2-3%, es, más allá de la enorme habilidad de Fernando, tiene que ver que él puede mirar, como dice, con ese buscahuellas, todos los detalles y obviamente minimizar al máximo la posibilidad de complicaciones. Tremendo, ¿no? Y ahí yo resaltar, ¿no? Porque uno ve la tecnología, a veces tú me dices, tengo toda la tecnología, y a veces instituciones pueden tener la percepción de que tener toda la tecnología es caro. Sin embargo, cuando uno ve el valor que tiene y los resultados que ustedes pueden tener, al final uno termina hablando de la salud basada en valor, ¿no? Donde esta tecnología te habilita a tener muchos mejores resultados clínicos y económicos en los pacientes. Así que me encanta que puedan tener toda esa batería de tecnología de última generación en el ICVA. Ahora, mirando a futuro, hablaste de la tecnología, de que miramos hacia adelante y que la innovación ha sido bastante acelerada. Hoy día estamos hablando de inteligencia artificial, mapeo avanzado. ¿Cómo ven un poquito el futuro de la ablación mirando hacia adelante? ¿Qué cosas ven que podríamos seguir innovando en este camino? Bueno, yo creo que ya lo tenemos. El tema es, o te subís a la ola, como quien quiere decir, no por moda, porque es muy importante. Por ejemplo, todo lo que es CartoSound, que es una herramienta que tiene el sistema de mapeo de Johnson & Johnson, la reconstrucción de la aurícula izquierda guiada por ecografía, es inteligencia artificial porque ahora la hace de manera automática. O sea, el sistema tiene una base de datos con 100.000 o 3 millones de aurículas izquierdas, el ecógrafo detecta y ya no hay que ir marcando manualmente para hacer la aurícula, lo hace el sistema. Eso es inteligencia artificial. Diagnóstico de electrocardiograma. Son 30 millones de electrocardiogramas en una base de datos, los compara y te dice cuál es normal, cuál no es normal y cuál es el diagnóstico. Lo que hace el smartwatch cuando te dice que tenés fibrilación auricular.
Igual creo que el punto, y entonces eso es un avance tecnológico impresionante y nos ayuda y nos va a ayudar de manera increíble. Lo que en medicina yo veo, y esto es a poco de haber empezado a aprender y estudiar inteligencia artificial, es que es muy buena en la interpretación del dato. Ahora, el valor del dato, ya ahí me parece que va el arte de curar. Yo tengo 2 pacientes con fibrilación auricular, a uno le digo ablación, al otro le digo no vamos a hacer nada. Bueno, el dato es que los 2 tienen fibrilación auricular, porque a uno le dije A, al otro le dije B. Entonces creo que ahí es donde nos seguiríamos complementando, pero con mucha más eficiencia, y creo que ya la tenemos la inteligencia artificial. No sé, Alberto. No, comparto, creo que hace un rato hablábamos sobre que somos la generación T, que viene siempre baby boomers, pero es la generación T, que es de la transformación, que estamos viviendo un hito histórico en la humanidad que es un antes y un después de la inteligencia artificial. Si bien hay muchos temores, seguramente los que siguen haciendo lo mismo van a quedarse por fuera del sistema. Ahora lo que va a pasar, lo que está pasando y lo que va a pasar, va a haber un montón de actividades y de cuestiones que se hacían para nosotros rutinarias que van a desaparecer, pero van a surgir infinidad de otras cuestiones, actividades y oficios que tienen que ver con este nuevo movimiento y vamos a, seguramente en un par de años vamos a decir, che, ¿te acordás que estábamos midiendo lo que estamos haciendo hace nada? Me parece que eso es importante. Yo creo que también otra línea, seguramente, Fernando, venga con la posibilidad de hacer ablaciones de forma no invasiva, ¿no? Que también es una cosa que se está mostrando desde resonancia, sin tener que colocar dispositivos. Eso es una cosa que también está en la conversación, por lo menos en el último congreso del American College había ya algunos indicios, por lo menos como futuro. Yo, con el futuro va tan rápido, digo, veamos eso porque en 2 minutos ya lo tenemos encima. Hoy está ya súper vigente esto que te comenta, el asistirse, como hace Fernando en el ICBA, con asistencia artificial. Yo creo que sería muy dramático en decir, sería muy intenso en decir que si no te asistís, estás haciendo mala praxis. Hay que asistirse con inteligencia artificial porque mejora claramente los resultados, mejora la calidad y mejora sobre todo la experiencia del paciente en términos de seguridad. Doctores, ustedes mencionaban el procedimiento de fibrilación auricular es un procedimiento ambulatorio y entiendo que ustedes en el ICBA han desarrollado un concepto respecto de la ruta del paciente. ¿Nos pueden comentar acerca de eso, por favor? Sí, bueno, como todo fue un devenir, no fue de un día para otro. Esta es una frase que me dijo hace ya años Alberto, que no queremos hacer más ablaciones, sino queremos hacer mejores ablaciones. Entonces ahí nos surgió la evidencia de que al paciente había que abordarlo de manera integral y que creamos la clínica de fibrilación auricular, donde, insisto, yo tengo una visión telescópica, entonces, el paciente está obeso. No, pero él tiene fibrilación auricular, hay que ver la obesidad, ver la apnea, ver su hipertensión, ver su diabetes. Trabajamos mucho con cardiometabolismo, trabajamos con los hematólogos, trabajamos con los hemodinamistas, porque a veces hay que hacer oclusión, a veces quedar anticoagulantes. De una vez que tenemos esa visión holística del paciente, ahí sí vamos a la ablación. Aunque no lo vamos a esperar 1 año y medio para que baje sus 30 kilos de sobrepeso, pero sí tenerlo en la vista porque nos vamos a asegurar que baje de peso o que deje de fumar o lo que sea. Entonces, una vez que está el paciente puesto a punto, ya ahí lo recibimos nosotros, le indicamos la ablación, la que corresponda, y viene a un área que se llama Arritmias Lounge, que básicamente es un espacio de trabajo donde indicamos la ablación y la hacemos de manera ambulatoria. El paciente ingresa al laboratorio de electrofisiología, se le hace el procedimiento como en varias partes fuimos contando, y 4 horas de observación. Si cumple un checklist, que es como, no sé, el de los aviones antes de despegar, tiene esto y esto, puede irse a la casa. Si hay alguna duda o pasa algún evento inesperado, el paciente se queda internado. Nosotros, el paciente no nos molesta, puede quedarse con nosotros. Pero volviendo a la experiencia del paciente, cuando él te cuenta el procedimiento, él no la pasó bien. Te dice que, no sé, cosas, que hubo ruido en la internación, que la comida no era de su agrado, que la enfermera habló toda la noche. La enfermera está trabajando, no es que habla toda la noche, no puede estar muda. Y él quiere dormir, le molestan las alarmas. Entonces, creo que hemos mejorado muchísimo la experiencia del paciente, que casi lo vive
como no una internación. Vino, se hizo un procedimiento percutáneo de manera ambulatoria en una habitación súper agradable con vista a la calle. Y cuando viene a la semana de control te cuenta otra cosa de lo que nos contaba. Vos podías hacer tu mejor procedimiento. Pero él decía, doctor, es insoportable las alarmas de la unidad Corona. Entonces tu trabajo se veía deslucido y el paciente no estaba contento. Creo que este cambio de concepto nos cambió a todos. A nosotros para poder crecer en cuanto a volumen, porque el intercambio, el turnover es mucho más grande, tener mejor relación con el paciente y que el paciente además nos refiere y nos vaya contando que su experiencia fue maravillosa. Eso fue un camino de trabajo de 4 o 5 años hasta que, digamos, maduró la idea y la pudimos llevar a cabo. Pero un poco comentando lo de Fernando, lo que es para nosotros el concepto del uso apropiado es un indicador en el tablero de control, que significa hacer la práctica que corresponde a ese paciente. Todo lo que es sobre práctica nos trastorna, nos confunde, nos empasta, perdemos tiempo, tenemos que ir a explicar. Y en ese sentido, como él comentaba, la clínica fibrilación auricular, agrego que ese concepto incluye una reunión semanal con lo que nos llamamos el Heart Team, donde se discuten los casos y ahí se determina la indicación. Así que hay un equipo multidisciplinario que mira eso y obviamente te selecciona los casos. Así que ese como concepto también diferencia en el tema del procedimiento y nosotros desde nuestro sistema de datos podemos mostrarle a cualquier financiador o pagador todos sus pacientes y todas las indicaciones que se hicieron. Nosotros no necesitamos hacerle más a pocos, sino que necesitamos hacer muchas ablaciones a muchas personas de modo apropiado. Entonces esta dinámica te permite, obviamente, generar esa posibilidad, porque el flujo de cómo va circulando el paciente es muy ágil, ¿no? Y sobre todo, como decía Fernando, mejora muchísimo la experiencia. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, Alberto, tremenda entrevista. Felicitarlos por el trabajo de excelencia que están haciendo en el ICVA. Es impresionante todo el avance, ¿no? La tecnología, los médicos, al final centrado en esta experiencia que tú dices del paciente, de tener los mejores resultados, ¿no? Por parte nuestra, Johnson & Johnson, seguimos trabajando, todavía tenemos una labor de seguir dando a conocer, ¿no? Esta patología que todavía no es muy conocida, en pagadores, en el mundo médico, en pacientes sobre todo, para poder evitar estas complicaciones y bueno, invitarlos a seguir trabajando juntos en esta ruta. Bien, muchísimas gracias. Sí, la verdad es un placer. Un poco una cosita que quería agregar, que el concepto del Radial Lounge no es un concepto arquitectónico, es una forma de hacer medicina y depende centralmente del proyecto médico y de los médicos que encarnan ese proyecto. Porque muchas veces hemos tenido muchas visitas que lo quieren copiar, y fantástico que lo hagan, pero no es un concepto arquitectónico, es un concepto médico. Entonces tiene que haber gente entrenada que tenga ese concepto de ese diagnóstico apropiado, porque la selección es fundamental, y que después el procedimiento se haga con todos esos elementos de seguridad, pues si no, mandar a las personas a las 4 horas, si vos no hiciste todo ese proceso, y un poco el coraje también de ellos de querer llevar a ese nivel del proceso, eso es lo que hace la diferencia. Es un poco, y bueno, y por supuesto agradecerles muchísimo la invitación, un honor enorme para nosotros poder estar acá en este programa. Sí, lo mismo, digo 100% a las palabras de Alberto, la verdad es un placer poder comunicar, educar y llegar a mucha gente que a veces uno desde el laboratorio, del consultorio, no tiene tanto acceso a tanto público. Y creo que esta labor es fundamental. Y para seguir mejorando, creo que hay 3 palabras: trabajar, trabajar y trabajar. Así que agradecido por la invitación. Gracias. La verdad que ha sido un gusto realmente tenerlos hoy en nuestra casa. Doctor Fernando Escasuso, doctor Alberto Alves de Lima, ACICE, les agradecemos mucho por haber participado en este evento MedTech Talks. Muchísimas gracias a ustedes.